Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Estamos en el 7º capítulo de Juicio a Darwin, la verdad vencerá. Continuamos con los argumentos que contrarrestan el supuesto hecho de la evolución. En este capítulo, la secuencia de los vertebrados, siempre tomando como referencia al investigador Philip Johnson. Los darwinistas afirman que los anfibios y los peces modernos descendieron de un pez ancestral, que los reptiles descendieron de un ancestro anfibio y que las aves y los mamíferos descendieron por separado de ancestros reptilianos. Afirman, por último, que los humanos y los simios modernos tuvieron un antepasado simio común, del cual descienden los humanos modernos por intermediarios transicionales que no han sido identificados positivamente. Antes de examinar las pruebas, hemos de imponer una condición importante, que con seguridad habrá de poner a los darwinistas en situación muy incómoda. Y es esta, que las pruebas han de ser evaluadas sin hacer supuesto alguno sobre la verdad de la teoría que está siendo verificada. La paleontología, como hemos visto en el capítulo 5 de este programa, ha tomado a la herencia darwinista como una certeza deductiva y en lugar de ponerla a prueba, ha querido revestir de carne sus huesos. Para los expertos en fósiles que estudian la evolución, tener éxito ha significado tener éxito en identificar antepasados, lo cual proporciona un incentivo para establecer criterios que permitirán que los antepasados sean identificados. Gareth Nelson, del Museo Americano de Historia Natural, ha expresado con palabras sencillas lo que esto ha significado en la práctica, comillas. Nos hacen falta algunos antepasados. Vamos a elegir estos. ¿Por qué? Porque sabemos que han de estar ahí, y estos son nuestros mejores candidatos. Así ha sido en gran medida como han ido las cosas. No estoy exagerando. Evidentemente, los antepasados no pueden confirmar la teoría si la única razón para clasificarlos como tales era que la teoría les decía a los investigadores que los antepasados tenían que estar allí. Vamos ahora a echar una ojeada a la secuencia de los vertebrados. De los peces a los anfibios. La historia que hemos de comprobar es que una especie de peces desarrolló la capacidad para salir fuera del agua y moverse sobre la tierra firme, al tiempo que hacía evolucionar el peculiar sistema reproductivo de los anfibios, amén de otras características de estos, poco más o menos simultáneamente. No ha sido identificada una especie fósil concreta de pez que fuese antepasado de los anfibios, pero existe un orden extinto de peces, los denominados ripidistianos, que los darwinistas suelen describir como un grupo ancestral. Los ripidistianos presentan unas características esqueléticas que recuerdan a los anfibios más antiguos, entre ellas unos huesos que tal vez pudieran haber evolucionado hasta convertirse en patas. Pero según el muy completo texto de Barbara Stahl,
Historia de los vertebrados, comillas, no se cree que ninguno de los peces conocidos sea antepasado directo de los más primitivos vertebrados terrestres. La mayor parte de ellos vivieron después de que aparecieran los primeros anfibios, y los que llegaron antes no presentan indicios de haber desarrollado las gruesas patas y costillas que caracterizaron a los tetrápodos primitivos. En 1938 se descubrió un celacanto, un pez muy antiguo que se creía extinto desde hacía 70 millones de años, capturado por unos pescadores en el Océano Índico. Muchos paleontólogos consideraron que el celacanto estaba emparentado de cerca con los ripidistianos, y por ello se pensaba que un espécimen vivo arrojaría luz sobre las estructuras blandas de los cuerpos de los ancestros inmediatos de los anfibios. Sin embargo, cuando el celacanto moderno fue diseccionado, sus órganos internos no exhibían signos de haber sido preadaptados para un ambiente terrestre y no dieron indicación alguna de cómo fue posible que un pez se convirtiera en anfibio. La experiencia sugiere que un pez ripidistiano podría resultar igualmente decepcionante para los darwinistas si resultase posible examinar las estructuras blandas de sus cuerpos. De los anfibios a los reptiles. No existen candidatos satisfactorios para esta transición. Hay unos anfibios fósiles llamados Seymouria, que poseen ciertas características esqueléticas reptilianas, pero aparecen demasiado tarde en el registro fósil y las pruebas modernas indican que se trataba de verdaderos anfibios. Se trata de una transición que, en todo caso, sería difícil de confirmar con fósiles, porque las diferencias más importantes entre los reptiles y los anfibios se encuentran en las partes blandas, no fosilizadas, de sus sistemas reproductivos. Los anfibios ponen sus huevos en el agua y las larvas experimentan una metamorfosis compleja antes de alcanzar el estadio adulto. Los reptiles ponen huevos recubiertos de una cáscara dura y los jóvenes son reproducciones perfectas de los adultos inmediatamente después de la eclosión. No existe explicación para la forma en que un anfibio pudo desarrollar una modalidad reproductiva reptiliana mediante herencia darwinista. De los reptiles a los mamíferos. Llegamos por fin a las joyas de la corona de las pruebas fósiles favorables al darwinismo. Los famosos reptiles similares a mamíferos que Gould y otros citan como pruebas concluyentes. El gran orden Therapsida contiene muchas especies fósiles dotadas de características esqueléticas que parecen ser intermedias entre las de los reptiles y las de los mamíferos. En la frontera, los reptiles y los mamíferos fósiles son difíciles de distinguir. El criterio habitual es que el fósil sea considerado reptiliano si su mandíbula consta de varios huesos, uno de los cuales, el hueso articular, conecta con el hueso cuadrato del cráneo. Si la mandíbula inferior consiste en un único hueso dentario que se conecta con el hueso esquamosal del cráneo, el fósil se clasifica entre los mamíferos. En esta característica crítica, que es la estructura de la mandíbula, así como en varias otras, existen varios terápsidos que se aproximan tanto a las características de los mamíferos que en algunos casos podrían ser clasificados razonablemente tanto de reptiles como de mamíferos. La vívida descripción de Gould pone ante los ojos la importancia de ello. Comillas: la mandíbula de los reptiles consta de varios huesos, la de los mamíferos de solamente uno. En los ancestros de los mamíferos, los huesos maxilares no mamíferos van haciéndose paso a paso más pequeños, hasta quedar reducidos a diminutas prominencias residuales, situadas en la región posterior de la mandíbula. Los huesos martillo y yunque del oído de los mamíferos son descendientes de estos bultitos. ¿Cómo pudo lograrse una transición semejante?, preguntan los creacionistas. Sin duda, un hueso está enteramente en la mandíbula o lo está en el oído. Sin embargo, los paleontólogos han descubierto dos linajes transicionales de terápsidos. Estos son los llamados reptiles mamíferomorfos,
que poseen una mandíbula doblemente articulada, cuyas articulaciones están compuestas una por los antiguos huesos cuadrato y articular, que pronto se convertirán en los huesos yunque y martillo, y la otra por los huesos escuamosal y dentario, como en los mamíferos modernos. Cierre comillas. Podemos conceder el estrecho punto de Gould, pero su afirmación, mucho más general, de que así queda establecida la transición de reptil a mamífero es harina de otro costal. Han existido criaturas cuya estructura ósea craneana es intermedia entre la de los reptiles y la de los mamíferos, por lo que la transición, en lo tocante a esta característica, es posible. Por otra parte, además de los huesos de la mandíbula y del oído, existen otras muchas características importantes que diferencian a los reptiles de los mamíferos, entre ellas una de máxima importancia, que son sus respectivos sistemas reproductores. Como hemos visto en otros ejemplos, la convergencia de los rasgos esqueléticos entre dos grupos no es señal necesariamente de una transición evolutiva. Douglas Futuyma hace una confiada afirmación sobre los terápsidos que revela en realidad lo muy ambiguos que los fósiles de terápsidos son en realidad. Escribe que, comillas, la transición gradual desde los reptiles terápsidos a los mamíferos está tan abundantemente documentada por docenas de especies en cada estadio de la transición que resulta imposible decir qué especies de terápsidos fueron los verdaderos antepasados de los mamíferos modernos. Cierre comillas. Pero el contar con un gran número de candidatos aceptables solamente es un plus en la medida en que sea posible situarlos en una sola línea genealógica que pudiera concebiblemente llevar desde una especie concreta de reptiles hasta un descendiente mamífero primitivo determinado. La existencia de semejanzas en muchas especies que están fuera de cualquier posible línea ancestral solamente llama la atención sobre el hecho de que las semejanzas esqueléticas no necesariamente implican precedencia genealógica. La idea de que los mamíferos en su conjunto descendieron de los reptiles en su conjunto por medio de un grupo bastante amplio de diversas líneas de terápsidos no es darwinismo. La transformación darwinista exige una única línea de descenso genealógico. Al parecer, las cualidades mamíferomorfas de los terápsidos estuvieron ampliamente repartidas por todo su orden y se hallan en muchos subgrupos diferenciados que, en cuanto candidatos para antepasados de mamíferos, son mutuamente excluyentes. Es posible construir una línea artificial de descendencia, pero para ello es necesario mezclar especímenes de subgrupos diferentes y además ordenarlos en su secuencia cronológica actual. Si nuestra hipótesis es que los mamíferos evolucionaron a partir de los terápsidos solamente una vez, cuestión que volveremos a tocar, entonces la mayoría de los terápsidos dotados de características similares a la de los mamíferos no formaba parte de una transición macroevolutiva. Y si la mayoría no lo era, tal vez ninguno lo fuera. La tesis de que los terápsidos constituyeron una cadena ancestral que vinculaba a los reptiles con los mamíferos resultaría mucho más persuasiva si la cadena pudiera ser anclada por cada extremo a algo concreto. Desafortunadamente, las importantes diferencias estructurales entre los mamíferos primitivos hacen que sea tan difícil seleccionar un mamífero descendiente específico como elegir ancestros terápsidas concretos. Esta desconcertante situación ha llevado a algunos paleontólogos a considerar una teoría bastante perturbadora, a saber, que los mamíferos tenidos desde hace mucho por un grupo natural monofilético, es decir, un grupo que descendía de un único mamífero ancestral, el mismo para todos, fuesen en realidad varios grupos que habían evolucionado por separado desde distintas líneas de terápsidos. La conversión de los mamíferos de grupo monofilético a grupo polifilético haría que los terápsidos fuesen antepasados más plausibles,
pero solo al precio inaceptable de minar el argumento darwinista que afirma que las homologías entre mamíferos son reliquias de una genealogía común. Está por dirimir si los mamíferos evolucionaron más de una vez, cuestión pendiente de resolver en cuanto a los fósiles, pero el prestigioso George Gaylord Simpson rebajó considerablemente las apuestas cuando concluyó que un grupo solamente podía ser monofilético si descendía de una sola unidad de rango inferior en la jerarquía taxonómica. Habiendo surgido del orden Therapsida, la clase Mammalia era aceptable como unidad natural. Si uno no se detiene con la transición de reptiles a mamíferos, sino que prosigue en la tentativa de proporcionar una narración coherente de la macroevolución en la propia clase de los mamíferos, resulta inmediatamente obvio que hay mucho más que explicar que las diferencias de estructura de los huesos de la mandíbula y del oído entre reptiles y mamíferos. La clase de los mamíferos cuenta con grupos tan diversos como las ballenas, las marsopas, las focas, los osos polares, los murciélagos, el ganado, los monos, los gatos, perros y los canguros. Si los mamíferos son un grupo monofilético, el modelo darwinista exige que cada uno de estos grupos haya descendido de un único mamífero terrestre, pequeño y desconocido. Habría tenido que existir un enorme número de especies intermedias en la línea directa de transición, pero el registro fósil no las recoge. De los reptiles a las aves. El Archaeopteryx, a la antigua, un ave fósil que aparece en rocas cuya antigüedad se estima en 145 millones de años, fue descubierto poco después de la publicación de El origen de las especies, y por ello contribuyó enormemente a establecer la credibilidad del darwinismo y a desacreditar a escépticos como Agassiz. Archaeopteryx posee cierto número de características esqueléticas que sugieren un parentesco cercano con un pequeño dinosaurio llamado Compsognathus. En su conjunto tiene aspecto de ave, pues posee alas, plumas y esternón ahorquillado, pero tiene garras en las alas y boca con dientes. Ninguna ave moderna tiene dientes, aunque algunas antiguas sí las tuvieron, y hay una ave moderna, el Hoatzin, que tiene garras. El Archaeopteryx es un mosaico impresionante. La cuestión estriba en si constituye la prueba de una transición de reptil, dinosaurio, en ave, o si no es más que una de esas variantes exóticas como el ornitorrinco contemporáneo que exhiben características propias de otra clase, pero que no son intermedios transicionales en el sentido darwinista. Hasta hace muy poco, la tendencia entre los paleontólogos era considerar que el Archaeopteryx representaba un callejón evolutivo sin salida, y no un antepasado directo de las aves modernas. Los fósiles aviares más antiguos, inmediatamente posteriores, corresponden a aves pescadoras subacuáticas especializadas que no parece que pudieran ser sus descendientes directas. La situación ha cambiado un poco tras haber sido descubiertas dos aves fósiles, una en España y otra en China, en rocas datadas en 125 y 135 millones de años, respectivamente. Los nuevos especímenes tienen rasgos esqueléticos reptilianos que los cualifican como posibles intermediarios entre Archaeopteryx y ciertas aves modernas. Las pruebas, sin embargo, son demasiado fragmentarias para justificar conclusiones definitivas. Según un artículo recopilatorio de Peter Wellhofer, una reconocida autoridad, resulta imposible determinar si Archaeopteryx fue antepasado de aves modernas. Wellhofer sostiene que esta correlación no es de fundamental importancia, porque los especímenes de Archaeopteryx proporcionan claves sobre la forma en que evolucionaron las aves, y porque son documentos sin los cuales la idea de evolución no sería tan poderosa. Tenemos pues en Archaeopteryx un posible antepasado de las aves más que un antepasado seguro,
Como en los casos de los mamíferos, presenta mucha dificultad imaginar cómo un único antepasado pudo haber producido descendientes tan varios como el pingüino, el ruiseñor y el avestruz a través de fases intermedias viables. La ausencia de evidencias fósiles para las transiciones son más fáciles de disculpar, sin embargo, porque las aves viven de una forma que asegura que sus cadáveres raramente quedarán fosilizados. En conjunto, Archaeopteryx supone un tanto a favor de los darwinistas, pero ¿de cuánta importancia? Quienes aborden las pruebas fósiles desde una posición convencidamente darwinista verán en él una asombrosa confirmación, mientras que los escépticos verán solamente una solitaria excepción en una pauta sistemática de infirmación de la teoría en el registro fósil. Si lo que estamos haciendo es examinar el darwinismo, en lugar de buscar meramente unos cuantos ejemplos confirmatorios, contar con un buen candidato para el puesto de ancestro no será suficiente para salvar una teoría que postula una historia mundial de incesante transformación evolutiva. Cualquiera que sea nuestra conclusión sobre Archaeopteryx, el origen de las aves presenta grandes misterios. Tuvo que evolucionar el vuelo parejamente con las intrincadas plumas y además equipamiento especializado como el característico sistema pulmonar de las aves. Es posible que las aves se desarrollasen de algún modo a partir de predecesores dinosaurios, con Archaeopteryx como estación de transbordo. Pero incluso suponiéndolo así, seguimos sin saber qué mecanismo pudo haber producido todos los cambios, complejos e interrelacionados, imprescindibles para esta transformación. De los simios a los humanos. Gould, en un artículo de 1981 titulado Hecho y Teoría, del que ya hablamos en el capítulo precedente, citaba que la media docena de especies humanas descubiertas en rocas antiguas eran prueba de que los humanos descendían de los monos. Cuando publicó en 1987 una versión revisada del mismo argumento, el número de especies se había reducido a 5, una de las cuales era el propio Homo sapiens, pero su tesis seguía siendo la misma. Comillas. ¿Acaso hubiera Dios creado, por alguna razón inescrutable o meramente para poner a prueba nuestra fe, 5 especies, una tras otra, Australopithecus afariensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens, con el fin de remedar una tendencia continua de cambio evolutivo? Cabe señalar que en las 4 especies simio-hombre que Gould menciona, se cuentan los 2 australopithecines en el lado simio de la divisoria, que poseían cerebros simios pero que supuestamente caminaban erectos, y los especímenes Homo de cerebros más grandes. El Homo habilis de Louis Leakey se encuentra justamente en la divisoria y se le concedió estatuto Homo, sobre todo porque en el yacimiento donde fue descubierto había útiles rudimentarios que se presumía que pudo haber usado. Las personas que hayan estudiado este asunto en la escuela pueden quedar sorprendidos al saber que el hombre de Neandertal es frecuentemente considerado como un subgrupo en el seno de nuestra propia especie y que el Cromañón es sencillamente el hombre moderno. Varios otros nombres familiares fueron o bien expulsados del panteón o integrados en alguna de las 4 especies. La clasificación de fósiles homínidos es materia de feroz controversia y era un puro caos hasta que el ubicuo Ernst Mayr se metió en el fregado e impuso las reglas básicas. Volviendo a la pregunta que plantea Gould, esta forma de plantear la cuestión la hace sonar como si Darwin hubiera propuesto su teoría debido a que la abundancia de intermedios fósiles entre los monos y los humanos exigiera alguna clase de hipótesis explicativa. Evidentemente, lo que ocurrió es que la teoría fue aceptada en un principio y las pruebas que la respaldan fueron descubiertas e interpretadas en transcurso de un decidido esfuerzo para hallar
los eslabones perdidos que la teoría exigía. La cuestión que suscita esta secuencia de acontecimientos no es si Dios ha estado sembrando pruebas fósiles para poner a prueba nuestra fe en el Génesis, sino si la imaginación de los darwinistas no podría haber desempeñado un papel importante en la interpretación de las pruebas que han sido aportadas en respaldo de la teoría de Darwin. La antropología física, que estudia los orígenes del hombre, es una especialidad que a lo largo de toda su historia ha estado más fuertemente influenciada por elementos subjetivos que prácticamente cualquier otra rama de la ciencia respetable. Desde los tiempos de Darwin hasta el presente, la descendencia del hombre ha constituido una certeza cultural que mendigaba una confirmación empírica y ser recompensado con fama mundial a quien pudiera presentar una prueba fósil plausible de la existencia de eslabones perdidos. La presión para encontrar esta confirmación era tan grande que desembocó en una falsificación fenomenal, el hombre de Piltdown, que los funcionarios del Museo Británico protegieron celosamente de toda inspección poco amigable, lo cual le permitió prestar 40 años de servicio en el moldeado de la opinión pública. Las reconstrucciones museísticas basadas en exiguos e insuficientes restos fósiles suscitan un vigoroso efecto en la imaginación pública, y los propios fósiles tienen un efecto similar sobre los antropólogos. Psicológicamente, la atmósfera con que se rodea la contemplación de fósiles homínidos recuerda asombrosamente a la veneración de las santas reliquias en los templos medievales. Exactamente así fue como Roger Lewin describió la escena de la exhibición Ancestors que preparó el Museo Americano de Historia Natural, una muestra sin precedentes de fósiles originales relacionados con la evolución humana, traídos de todo el mundo. Las frágiles reliquias de valor incalculable fueron portadas por curadores ansiosos en avión en asientos de primera clase y llevadas hasta el museo en un desfile de limusinas VIP con escolta policial. En el interior del museo, las reliquias fueron depositadas tras cristales a prueba de balas para ser admiradas por una selecta audiencia de premier, en la que solo se hablaba sotto voce porque era como hablar de teología en una catedral. Un sociólogo que estaba observando este ritual de la tribu de antropólogos comentó, comillas, «Me daba la impresión de presenciar la adoración de los antepasados». Lewin considera comprensible que los antropólogos que observaban los huesos de sus ancestros estuvieran más emotivamente implicados con su disciplina que los científicos de otras clases. Comillas, sí, hay una diferencia. Hay algo inefablemente emocionante en llevar, acunado en las manos propias, un cráneo arrancado de la ascendencia de uno mismo. Lewin está absolutamente en lo cierto, y no se nos ocurre nada más apropiado para atenuar la propia objetividad y obnubilar el juicio. Las descripciones de fósiles hechas por gentes que anhelan acunar en sus manos a sus antepasados deberían ser escrutadas con tanta atención como la carta de recomendación para un empleo escrita por la madre del solicitante. En su libro Evolución Humana, Lewin da cuenta de numerosos ejemplos de la subjetividad que caracteriza a las investigaciones sobre los orígenes del hombre, lo que le lleva a concluir que esta especialidad está invisible pero constantemente influida por la cambiante imagen que de sí misma tiene la humanidad. Esto es, en buen romance, que vemos lo que esperamos ver, a menos que seamos extremadamente cuidadosos en mantener a raya nuestros prejuicios. Evidentemente, los antropólogos sí se critican mutuamente sus trabajos y sus feroces rivalidades personales son en parte responsables de la subjetividad de sus juicios. Pero la cuestión que ellos debaten es la de quién es, en el conjunto de candidatos fósiles, el que describe con mayor precisión la historia de la evolución humana, y no la existencia de pruebas fósiles que demuestren la transición de simio a humano.
Para quienes han optado por dedicar sus vidas a explorar la forma exacta en que los humanos evolucionaron a partir de los simios, quienes pongan en duda la premisa básica son por definición creacionistas y por lo tanto no deben ser tomados en serio. La posible inexistencia de pruebas fósiles fiables de la evolución humana es cosa en la que no se debe perder el tiempo. Sin embargo, un outsider de gran prestigio, Solly Zuckerman, uno de los científicos más influyentes de Gran Bretaña y eminente experto en primates, ha tenido la osadía de pensar lo impensable. Zuckerman es un excelente científico materialista que considera evidente que el hombre ha evolucionado desde los monos, pero también que buena parte de las pruebas fósiles son disparates. Zuckerman sometió a los australopitecines a años de intrincadas verificaciones biométricas y llegó a la conclusión de que el fundamento anatómico de la pretensión de que esos seres caminaban y corrían en posición erecta como el hombre es mucho más endeble que las pruebas que apuntan a la conclusión de que sus andares eran alguna variante de lo que vemos en primates subhumanos, y esa pretensión sigue siendo inaceptable. El juicio de Zuckerman sobre las normas profesionales de la antropología física no era generoso. Las comparaba con la parapsicología y hacía notar que el récord de especulaciones temerarias sobre los orígenes humanos es, comillas, tan estupefaciente que resulta legítimo preguntarse si en esta especialidad quedará todavía alguna posibilidad de encontrar gran cosa de ciencia. No puede sorprender que los antropólogos se tomaran a mal semejante opinión, que los habría dejado sin fósiles y sin consideración profesional. Wilfred Legros Clark efectuó un estudio parejo que llegó a conclusiones más aceptables, y el consenso de los expertos, entendiendo por tales a quienes más tenían que perder, fue que Zuckerman era un cascarrabias que carecía de auténtico gusto por la materia. Las disputas biométricas son de carácter técnico, pero la auténtica discusión residía en un conflicto de prioridades. La premisa metodológica de Zuckerman era que la máxima prioridad de los investigadores sobre el origen del hombre había de ser evitar la vergüenza de fiascos como los del hombre de Piltdown o el de Nebraska, no la de hallar fósiles que posiblemente se pudieran declarar como antepasados. Su premisa esencial era que la variación entre los fósiles simios era lo bastante grande como para que un científico cuya imaginación ardiera en deseos de encontrar antepasados pudiese fácilmente seleccionar ciertas características de un fósil de mono y llegar a la conclusión de que eran prehumanos. Concedidas estas dos premisas, se seguía que todos los candidatos que optasen al estatuto de ancestros tenían que ser sometidos a un riguroso análisis objetivo y rechazados si el análisis resultaba negativo o no concluyente. Zuckerman se daba cuenta de que era probable que ninguno de los fósiles homínidos de tipo simiesco lograse superar un examen de esta clase y que en consecuencia las pruebas fósiles de la evolución humana podrían quedar reducidas a especímenes como el hombre de Neandertal, que son humanos o casi humanos. La carencia de pruebas directas correspondientes a una transición mono-hombre no le preocupaba, porque daba por supuesto que el modelo darwinista estaba tan demostrado para humanos como para las demás especies por razones lógicas. Además, por lo general el registro fósil no ofrece pruebas de relaciones ancestrales. Siendo este el caso, si hubiera excedencia de ancestros en un área en la que los humanos son más proclives al pensamiento desiderativo, esto es, a confundir la realidad con sus deseos, más deberíamos sospechar que congratularnos. La posición de Zuckerman podría parecerles razonable a personas sin gran cosa que perder en la cuestión, pero es necesario considerar los aspectos culturales y económicos de la situación. La historia de que los humanos descendemos de los monos no es una mera hipótesis científica. Es el equivalente secular de la historia de Adán y Eva,
y cuestión de inmensa importancia cultural. La propagación de esa historia requiere ilustraciones, exposiciones en museos, reconstrucciones en televisión. Requiere también una clerecía en forma de millares de investigadores, profesores de universidad y maestros de escuela, de artistas que proporcionen detalles verosímiles e imaginativos que lleven la historia hasta el público general. Las necesidades del público y de la profesión garantizan que serán encontradas las pruebas que la confirmen, pero solamente una auditoría realizada por personas no comprometidas previamente con la hipótesis objeto de investigación podría decirnos si las pruebas tienen algún valor de confirmación. Por todas estas razones, no admitimos que las presuntas especies de homínidos constituyan datos observados de forma imparcial que puedan confirmar el modelo darwinista. Deberíamos añadir, sin embargo, que no es necesario tan alto grado de escepticismo para sostener la tesis de que la serie de homínidos citada por Gould es cosa debatible. Algunos expertos bien considerados dudan, por ejemplo, de que el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus fueran realmente especies distintas, y muchos niegan que nunca haya existido el Homo habilis. En este momento, la hipótesis más apasionante es la teoría de la Eva mitocondrial, basada en la hipótesis del reloj molecular que explicaremos en el próximo capítulo de este programa, y que afirma que los humanos modernos hicieron su aparición en África hace menos de 200.000 años. Si la hipótesis es aceptada, todos los fragmentos de Homo erectus encontrados fuera de África se encuentran necesariamente fuera de la cadena ancestral, porque todos tienen más de 200.000 años. Aún así, le hace feliz a la clerecía darwinista que hayan existido en tiempos pasados pequeños monos, australopithecines, que caminaban erectos, o más cerca de hacerlo en esta posición que los monos de hoy, y que pudo también haber existido una especie intermedia, el Homo habilis, que caminaba erguida y que tenía un cerebro de tamaño intermedio entre el de los monos y hombres modernos. En tal hipótesis, pudiera haber posibles pasos transicionales entre los monos y los humanos, pero nada como la línea suave de desarrollo continuo que fue proclamada por Dobzhansky y otros neodarwinistas. Tenemos que imaginar lo que Stephen Stanley llama ramificación rápida, un eufemismo para los saltos misteriosos que no se sabe cómo produjeron la mente y el espíritu humano a partir de la materia animal. A falta de confirmación de que tal cosa es posible, es razonable mantener abierta la posibilidad de que las especies homínidas putativas fueron algo distinto de ancestros humanos, incluso aunque las descripciones fósiles sean fiables. Los homínidos, lo mismo que los reptiles mamíferomorfos, proporcionan al menos candidatos plausibles para su identificación como ancestros si se supone previamente que los ancestros tienen que haber existido. Que 130 años de muy decididos esfuerzos por confirmar el darwinismo no hayan logrado nada mejor que unos cuantos ejemplos favorables, ambiguos, constituye una considerable prueba negativa. No menos significativo es que gran parte de la hipotética confirmación proceda de la historia de la evolución humana, donde más se puede esperar la subjetividad en la evaluación. Los fósiles, cuando son examinados objetivamente, más que respaldar la teoría darwinista, nos disuaden de ella. Pero el examen objetivo rara vez ha sido el principal interés de la paleontología darwinista. La metodología darwinista ha consistido sistemáticamente en tratar de hallar pruebas fósiles que las sostuviesen, proclamar que tales pruebas demostraban la evolución y entonces dejar de lado todas las dificultades. Esta práctica queda perfectamente ilustrada por la forma en que ha sido utilizado el fósil recientemente descubierto de una criatura semejante a la ballena, a la que se le ha dado el nombre de Basilosaurus. Basilosaurus era un corpulento monstruo marino parecido a una serpiente que vivió cuando empezaban las ballenas.
Se creyó en un principio que sería un reptil. El nombre significa lagarto rey, pero pronto fue reclasificado como mamífero y pariente de las ballenas modernas. Los paleontólogos informan ahora que un esqueleto de Basilosaurus descubierto hace poco en Egipto tiene unos apéndices que parecen ser vestigios de patas y pies traseros. No está nada claro para qué función pudieron servir. Son demasiado pequeñas para servir siquiera de ayuda en la natación, y no es concebible que pudieran soportar en tierra el peso del enorme cuerpo. Los descubridores del fósil especulan que pudieron servir de ayuda para la copulación. Las descripciones del fósil en las revistas científicas y en la prensa diaria presentan el hallazgo como una demostración de que las ballenas caminaron sobre patas en tiempos pasados y, por consiguiente, que son descendientes de mamíferos terrestres. Ninguna de estas descripciones menciona la existencia de problemas pendientes en el guión que describe la evolución de las ballenas, pero los problemas son inmensos. Las ballenas cuentan con toda suerte de complejos equipamientos que les permiten bucear a gran profundidad, comunicarse bajo el mar mediante ondas sonoras e incluso dar de mamar a sus crías sin que éstas traguen agua salada. El desarrollo adaptativo, paso a paso, de cada una de estas características presenta los mismos problemas examinados en relación con las alas y los ojos analizados anteriormente. Incluso las patas vestigiales plantean problemas. ¿Mediante qué proceso darwinista fueron unas útiles patas traseras reduciéndose hasta proporciones vestigiales? ¿Y en qué fase de transformación desde roedor a monstruo marino ocurrió tal cosa? ¿Acaso las patas delanteras de roedor se transformaron por sí mismas mediante estadios adaptativos graduales en las aletas de un cetáceo? Nada oímos de estas dificultades, porque para los darwinistas los problemas irresolubles no son importantes. Darwin concedió que las pruebas fósiles pesaban fuertemente en contra de su teoría, y así sigue siendo hoy. Por consiguiente, no puede sorprender que la ciencia darwinista haya dirigido su atención hacia las pruebas moleculares recientemente descubiertas y haya proclamado que aquí, al menos, es donde se puede hallar una demostración concluyente del modelo darwinista. Examinaremos tal pretensión en el próximo capítulo. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin.